en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en este fin de semana vamos a desarrollar los principales temas de la agenda informativa a nivel nacional. Existen diversos puntos que abordar en el programa. El primero se refiere precisamente al curso del proceso electoral, tomando en cuenta que existen ya en plena vigencia, están en pleno auge las distintas campañas que se puede observar en las calles, a diferencia de lo que se pensaba que iba a recurrirse más al ámbito virtual, pero las campañas están desarrollándose en las calles. Y obviamente en ese contexto existen algunos elementos democráticos que ingresan ya en el escenario, como es el tema del debate político y también el tema de las encuestas. Este primer punto está en la agenda de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con una evaluación del pronunciamiento de la CIDH sobre la elección indefinida. Recordar a la audiencia de Panamericana, hubo precisamente un pronunciamiento en este sentido que ha generado bastantes reacciones en pro y en contra. Pero además, en este segundo punto evaluaremos también esa polémica alrededor de la sigla del MAS. Hubo gestiones, hubo ahí en el escenario también mecanismos jurídicos que se están manejando para hablar del tema de la sigla del MAS. ¿Es pertinente que se anule, no anule? ¿En qué tiempo se lo tendría que hacer? ¿Cómo están actuando los organismos que precisamente tienen que ver con este ámbito para desarrollar y emitir un pronunciamiento en específico? Y finalmente, en el tercer punto, breves consideraciones en torno al nuevo escenario de post-confinamiento en el país, tomando en cuenta que ya desde el 1 de octubre rige un nuevo decreto que amplía, por lo menos a nivel nacional, el tiempo de circulación. Está permitido desde las 5 de la mañana hasta las 24 horas de lunes a lunes, es decir, todos los días, de lunes a domingo. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana están invitados, están convocados. El diputado del Movimiento al Socialismo, Henry Cabrera. También está convocado el candidato de Comunidad Ciudadana, el doctor Carlos Alarcón, y finalmente el miembro del comité político de la Alianza Creemos, don Jerjes Justiniano. Junto a ellos desarrollaremos todos los puntos que están en la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Vamos rápidamente a cederle la palabra al diputado del Movimiento al Socialismo, Henry Cabrera, para que pueda dar cuenta de este proceso electoral, el curso de las campañas, cómo han enfocado el tema del debate y también el tema de las encuestas. Muy buenas tardes, diputado Henry Cabrera. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a usted, un saludo al país desde Santa Cruz, un saludo a los invitados, al señor Carlos Alarcón y al señor Jerjes Justiniano. Bueno, efectivamente, el Movimiento al Socialismo hoy
en campaña. Hoy, en una actividad importante, nuestro candidato a vicepresidente estuvo en la mañana una gran caminata en el distrito 6 y 7 del departamento de La Paz, de la ciudad de La Paz, nuestro compañero David Choquehuanca. Hoy estará nuestro candidato a presidente Lucho Arce en el debate en el Hotel Radisson, organizado por los municipios, la FAM, y organizado por la CUP, los representantes de la Universidad Boliviana. Por lo tanto, el movimiento al socialismo va trabajando rumbo a estas elecciones importantes de este 18 de octubre. Nosotros somos respetuosos de la campaña que vienen realizando los demás partidos políticos. Tenemos un despliegue importante a través de nuestros sectores sociales. Nuestros candidatos a diputados uninominales, como también plurinominales, los candidatos a senadores. Tenemos el apoyo importante de líderes históricos dentro de la juventud, como nuestro compañero Andrónico Rodríguez, que hace una campaña también a nivel nacional, representantes del sector minero, como nuestro compañero Orlando Gutiérrez, que también se está desplegando a diferentes municipios, departamentos en nuestro país, y obviamente nuestros candidatos a senadores en cada uno de los departamentos. Por lo tanto, el MAS hoy se consolida nuevamente, se ratifica como la primera fuerza en el país. El movimiento al socialismo representa a los sectores más importantes, sectores nunca antes tomados en cuenta, sectores que hoy se sienten identificados con este partido político. Iniciamos con campesinos e indígenas, después se ha sumado la clase obrera. Hoy en las ciudades capitales, las ciudades intermedias a nivel nacional, tenemos el apoyo de las juntas vecinales, como en el Alto, tenemos el apoyo de los sectores como transportistas y gremialistas, tenemos un gran apoyo y una gran participación como candidatos jóvenes entre 18 y 35 años que van como candidatos a diputados y senadores. Por lo tanto, el MAS hoy como primera fuerza, nuevamente ratificado por estas encuestas realizadas por medios de comunicación o encargadas por medios de comunicación encuestadoras de nuestro país. Hoy estamos prácticamente a un poco más de 1 o 2% de poder ganar en primera vuelta, sin tener en cuenta la votación que siempre ha favorecido, que es del área rural, o la votación de nuestros hermanos compatriotas en el exterior. Por lo tanto, nuevamente, el movimiento al socialismo, este 18 de octubre, no solamente al país, sino al mundo le dirá que es el partido más importante que ha tenido nuestro país en la historia democrática. Nuevamente, el movimiento al socialismo se va a ratificar con un triunfo, e invitamos a todos nuestros vecinos, a todos nuestros hermanos ciudadanos, bolivianas y bolivianos inscritos en el padrón electoral, que sobrepasa los más de 7 millones de inscritos, que puedan emitir su voto. Invitamos que tengamos una muy amplia participación, ojalá que fuera el 100%, por algunos motivos se llega a un 94-96%, pero quisiéramos que toda la población boliviana y nuestros compatriotas en el exterior vayan y puedan emitir su voto, elijan a sus autoridades para los próximos 5 años. Pedimos el voto para nuestros candidatos a presidente y vicepresidente, Lucho Arce y David Choquehuanca, pero también pedimos el voto para nuestros candidatos a diputados uninominales en cada una de las circunscripciones del país. No solamente sirve ganar en primera vuelta, también necesitamos el apoyo en el Senado y en diputados para que las cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, esté conformado con más de 2/3 del movimiento al socialismo para nuevamente reactivar nuestra economía, crear empleos directos e indirectos, traer recursos económicos para poder invertir en el país, invertir en salud y en educación, y nuevamente, como en los próximos años pasados, el país, Bolivia, sea un referente no solamente a nivel Sudamérica, sino a nivel mundial en crecimiento y estabilidad económica.
Tenemos la experiencia de nuestro candidato a presidente Lucho Arce, tenemos la experiencia de David Choquehuanca, pero sobre todo estos casi 14 años de gobierno nos ha llevado para que el movimiento al socialismo pueda tener ese contacto directo con la población. Vamos a trabajar escuchando a la población. Nuevamente nuestros candidatos a presidente, diputados y senadores estarán escuchando a la población para que hoy el boliviano se sienta identificado con su país. No queremos más persecución, no queremos más corrupción. Efectivamente hubieron errores en el gobierno de nuestro compañero Evo y jefe de campaña, hoy presidente del movimiento al socialismo, pero esos errores queremos corregirlo y queremos pedirle al pueblo boliviano que nos den una nueva oportunidad. Con casi el 100% de la totalidad de candidatos a diputados que están hoy por primera vez participando, uno que otro en algún departamento está volviendo al Parlamento, pero casi el 100% va a estar modificándose, y con la incorporación de muchos jóvenes líderes que desde muy jóvenes o desde adolescentes estuvieron participando junto a sus padres en nuestras filas del movimiento al socialismo. Por lo tanto, pedir ese apoyo, ese respaldo y decirle, el MAS está firme, está sólido, está unido y estamos muy cerca a ese triunfo en primera vuelta que la población espera. Volveremos y seremos millones, se decía en octubre, y este octubre del año 2020 será esa realidad. Y nuevamente, al lado del pueblo boliviano, el partido que representa a los más pobres, a los barrios periurbanos, a la gente desposeída, a la gente que nunca tuvo oportunidad, nuevamente estará el gobierno de la mano y el apoyo de cada uno de los ciudadanos. Gracias por el contacto, nuevamente un saludo a todos, y hoy nuestro candidato a presidente, el compañero Lucho Arce, estará participando de este importante debate organizado por los municipios, por la FAN a nivel nacional, en el Hotel Radisson, y el día domingo estará presente en esa entrevista en un canal muy importante también a nivel nacional, donde estará haciendo conocer las propuestas. Por lo tanto, la agenda de Lucho Arce está hoy aquí en Santa Cruz hasta el día domingo, y a partir del día lunes estará por el Beni. Estamos trabajando y decirle al pueblo boliviano que se una, que trabaje, que se ponga alegre, porque estamos a pocos días de cambiar un gobierno, y este gobierno viene con el apoyo del pueblo, con el apoyo de Lucho y David y todos los diputados y senadores. Gracias por el contacto. Bueno, seguimos y le agradecemos al doctor Carlos Alarcón, más bien al diputado del movimiento al socialismo, Henry Cabrera, al momento de dar cuenta precisamente de lo que supone este primer punto del programa, tomando en cuenta que existen algunos mecanismos, también tomando en cuenta que se trata de dar cuenta de lo que está ocurriendo en este primer punto, con el proceso electoral, con las campañas, con los compromisos en escenarios de debate. Rápidamente le damos la palabra al doctor Carlos Alarcón, candidato de Comunidad Ciudadana, a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctor Carlos Alarcón. Muchas gracias, José Luis. Quiero primero expresar a nombre de la Alianza Comunidad Ciudadana y de nuestro candidato a la presidencia, Carlos Mesa, y a la vicepresidencia, Gustavo Pedraza, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Panamericana a nivel nacional y a nivel internacional, al equipo de la radio y a los panelistas que nos acompañan, a Henry Cabrera y a Jerjes Justiniano, por el Movimiento al Socialismo y por Creemos. Lo primero que queremos destacar es que después del restablecimiento de la democracia, esta es la elección históricamente más importante para el país. De esta elección del 18 de octubre depende la definición de nuestro futuro inmediato, tanto de las personas, de nuestras familias y de la sociedad boliviana en su conjunto. ¿Qué es lo que está en juego en esta elección del 18 de octubre? Está en juego la sobrevivencia de la democracia frente a su probable extinción si ganaría el movimiento al socialismo y se facilitaría el retorno de la dictadura y del autoritarismo de Evo Morales. Está en juego también la aguda y múltiple crisis en los ámbitos de la salud, de la economía, de la política y de la institucionalidad, y de esta elección depende la superación de esta crisis multidimensional que vive el país. También está en juego en esta elección,
y el voto va a ser determinante para ello, de eliminar el bloqueo de poderes que estamos viviendo ahora entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, que prácticamente inviabilizan cualquier gestión de gobierno y gestión de Estado. Y también está en juego desmantelar el sabotaje que ya está haciendo anticipadamente el movimiento al socialismo, generando inventos y fábulas de un fraude totalmente inexistente, porque los únicos campeones olímpicos del fraude, ya lo comprobamos el año pasado, son los del movimiento al socialismo, y en la medida en que exista una distancia clara en los resultados, eso obviamente depende del voto de los ciudadanos, se va a poder desbaratar esta maniobra falsa que desde ahora ya le está intentando realizar el movimiento al socialismo. Yo te diría en lenguaje de términos parlamentarios, 2/3 de los bolivianos no queremos el retorno de Evo Morales y de su dictadura y autoritarismo. El movimiento al socialismo, como ya se demostró en las elecciones del año pasado, es una minoría en la población. Es una minoría que no tiene ninguna chance de volver al poder democráticamente en las elecciones del 18 de octubre. Para ello, pero, es muy importante la concentración y la unidad del voto de los ciudadanos en la única candidatura que puede evitar el retorno de Evo Morales y del MAS al poder. Esta candidatura es la de Carlos Mesa y la de Gustavo Pedraza. Somos los ciudadanos, con nuestro voto, los que tenemos el sartén por el mango, para que a través de este voto concentrado, este voto unificado, evitemos nuevamente vivir 14 años de dictadura, de autoritarismo, con todos los desastres que hemos visto que conlleva un régimen que lo único que le interesa es un proyecto personal de poder y eternizarlo de manera indefinidamente al caudillo que sigue manejando los movimientos del movimiento, los hilos del movimiento al socialismo y de su binomio. El binomio del movimiento al socialismo es un binomio donde el verdadero rey detrás del trono, o el verdadero poder detrás del trono no es Arce Catacora, se llama Evo Morales Ayma. Evo Morales Ayma ya señaló que si llegan a ganar esta elección, lo que hará como primera medida será volver al país para gobernar él detrás de Arce Catacora, es decir, Arce Catacora es una marioneta de Evo Morales. El verdadero poder y las listas de candidatos, tanto a diputados como senadores, está en Evo Morales, porque desde Buenos Aires, Evo Morales ha sido el gestor, el autor y el creador, no solo de esta candidatura, de Arce Catacora y de David Choquehuanca, sino también de toda la lista de candidatos del movimiento al socialismo, tanto de la lista de sus diputados como de sus senadores. Entonces, esto es lo que está en juego ahora en el país con la elección del 18 de octubre. Está en juego la sobrevivencia de la democracia. Y es importantísimo que los ciudadanos tengamos claridad absoluta que si no logramos concentrar y unificar este voto, esta minoría política y electoral que actualmente representa el movimiento al socialismo, siendo minoría, podría llegar a ganar una elección en la primera vuelta. Y eso es lo que obviamente los 2/3 de bolivianos que no quieren el retorno del MAS al poder no lo van a permitir con su voto. Para esto, obviamente, ese voto no tiene que estar disperso en las candidaturas anti-MAS, sino más bien tiene que estar concentrado y unificado en la candidatura ganadora, que es la de Carlos Mesa. Un tema que llama muchísimo la atención y que demuestra la debilidad y la fragilidad del MAS es que varios de sus operadores y de sus voceros están amenazando que si los resultados del proceso electoral no los benefician, ellos van a salir nuevamente a las calles, se va a dejar de lado el cuarto intermedio y se generaría un escenario de convulsión en el país. Estas declaraciones, José Luis y amigos de Panamericana, ya conlleva un delito, el delito de obstaculización de procesos electorales. Este delito dice lo siguiente: la persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 5 años.
Y fíjense que este es un delito que en la técnica del derecho penal se conoce como delito de peligro, no de resultado. No es necesario que ocurra este resultado para que se dé el delito, porque el verbo de este delito dice la persona que promueva desórdenes. Y con estas declaraciones, estos actores, activistas del movimiento al socialismo ya están promoviendo, o sea, ya están incurriendo en la tipificación penal. Entonces lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales electorales es remitir antecedentes al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie acciones inmediatas en base a la persecución penal sobre la base de la existencia de este delito. Y estas amenazas, además de ello, también, si es que llegarían después a concretarse, tienen varios delitos en el Código Penal que están claramente establecidos, como impedir el ejercicio de funciones públicas, como el delito de sedición y otras figuras penales más. Lo más importante de esto, José Luis, es que la presidenta está firme en que va a hacer respetar el proceso electoral y el voto de los ciudadanos con todos los mecanismos que le permite para ello el Estado. Pero lo más importante es que los bolivianos no vamos a permitir que se vuelva a repetir el desconocimiento de los resultados como ocurrió con el 21 de febrero. El movimiento al socialismo no solamente es el campeón olímpico del fraude electoral, sino es el campeón olímpico del sabotaje y desconocimiento del voto popular. Te hago recuerdo que en el 21 de febrero claramente perdió el movimiento al socialismo en las urnas y revirtió ese resultado a través de un fallo delincuencial de su Tribunal Constitucional. Entonces, los ciudadanos que queremos la democracia ya no estamos dispuestos a pasarle una más de estas al movimiento al socialismo. Vamos a hacer respetar nuestros votos en las urnas, no vamos a permitir este sabotaje como lo hizo con los resultados del 21 de febrero, que quiera repetir ahora con los resultados del 18 de octubre, y además de ello existen todas estas figuras penales que permiten a los órganos competentes del Estado ejercer acciones preventivas para que no se sabotee la democracia y el proceso electoral. Muy bien, le agradecemos al doctor Carlos Alarcón por dar cuenta también de este primer punto de diálogo en Panamericana. El primer punto, reiteramos, que tiene que ver con el curso del proceso electoral y las campañas, además de la existencia de algunos elementos que tienen que ver con el debate y también con las encuestas. En este primer punto le damos la palabra ahora al representante de la Alianza Creemos, él es miembro del comité político, al doctor Jerjes Justiniano. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué nos puede mencionar sobre este primer punto del programa? ¿Cuáles son sus consideraciones? Adelante. Muy buenas tardes. Le agradecería mucho si me vuelve a repetir, por favor, el primer punto, que estoy con la comunicación un tanto entrecortada. Sí, vamos a precisamente establecer alguna mejora en la comunicación. Entendemos que tuvo algunas dificultades don Jerjes Justiniano porque estuvo trasladándose y al parecer tuvo problemas con su vehículo. De todas formas, es importante mencionar en este primer punto, doctor Jerjes Justiniano, respecto al tema, ¿no? Al primer punto que tiene que ver con el curso del proceso electoral, las campañas que se están desarrollando y referencias obviamente al elemento fundamental como es el del debate y las encuestas. Todo este proceso, todos estos elementos que configuran un proceso hacia las elecciones del 18 de octubre. Adelante, doctor Justiniano. Bien, en primer lugar, un saludo cordial a toda la radioaudiencia de Panamericana. Siempre es un gusto poder conversar, como dicen ahí, con la paz, con el país y con el mundo. Creo que estamos frente a un proceso electoral inédito, y digo inédito porque nunca antes en Bolivia se había llevado un proceso electoral después de una anulación de un proceso electoral por fraude. Entonces creo que no hay lugar a dudas que existió fraude electoral.
producto de ello es que el Ministerio Público y hasta el propio Evo Morales, antes de renunciar, cuando en su primera aparición después del resultado de la comisión de la OEA, él había anunciado que se anulaban las elecciones y había indicado que se iba a iniciar una investigación por el fraude electoral. Quiere decir que hasta el propio Evo Morales reconoció en su momento que existió fraude electoral. Producto de ello se inició un proceso penal, producto de ello existieron y existen todavía algunos vocales con detención preventiva y arresto domiciliario, lo que significa que no hay lugar a dudas que existió fraude electoral. Por eso es que nos encontramos, decía, ante un proceso electoral inédito y con un país polarizado, ¿no? Polarizado, pero evidentemente con una mayoría y una minoría. En este momento podríamos dividirlo al país, como bien decía el doctor Alarcón, entre una gran mayoría que no quiere que ni el movimiento al socialismo ni Evo Morales vuelva al gobierno, y una pequeña minoría que quieren el retorno tanto del movimiento al socialismo como de Evo Morales. Aquí lo que llama la atención, y digo si vale el término, un tanto cómplice del órgano electoral. El órgano electoral ha dado muestras de su poca objetividad y de su poca imparcialidad. ¿Por qué digo esto? Hace más de un mes, nosotros como alianza y agrupación creemos y presentamos una denuncia en contra del movimiento al socialismo debido al quebrantamiento y a la violación de la ley electoral, la ley de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, específicamente en cuanto a la vulneración de restricciones en cuanto al financiamiento de campañas políticas o de campañas electorales. Y nosotros dijimos que el movimiento al socialismo, mientras estaba aún en el gobierno en la anterior elección, utilizó a la editorial del Estado y utilizó a ministerios que pagaron por propaganda electoral, cuando eso está prohibido por la ley, y la ley establece una sanción frente a eso, que es la eliminación y la cancelación de la personalidad jurídica del partido político. Desde hace un mes hasta ahora muy poco ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, poco ha hecho también el cómplice gobierno ejecutivo, porque resulta que teniendo en su poder, teniendo en sus manos la evidencia, la prueba concreta de esa utilización de bienes del Estado en una campaña política electoral por parte del MAS, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no presentan ni envían fotocopias legalizadas al Tribunal Supremo Electoral. Ayer precisamente, el 2 de octubre, el Tribunal Supremo le hizo conocer a la editorial del Estado que han admitido la denuncia de la Alianza Creemos, y le piden fotocopias legalizadas de todo lo que nosotros presentamos en fotocopias simples. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el órgano electoral no está actuando con la celeridad que se debe actuar en este caso, está dejando que el tiempo transcurra. ¿Con qué finalidad? No lo sabemos, porque si el Tribunal Supremo Electoral aplica la ley, debe cancelarle la personería jurídica. ¿Qué al MAS? ¿Qué está esperando? Está esperando que termine el proceso electoral, que se lleven a cabo las elecciones y que ya eso genere un mayor conflicto. Está esperando o tiene temor a la reacción de esa pequeña mayoría que ya le ha advertido, ¿no? Le está advirtiendo, fíjense ustedes, y como bien decía el doctor Alarcón, han cometido delitos los integrantes del movimiento al socialismo cuando han empezado a promover este tipo de acciones para intentar infundir temor, meter miedo al Tribunal Supremo, como diciéndole, no se atreva a cancelarnos la personería jurídica, porque si nos cancelan la personería jurídica nosotros vamos a convulsionar el país. ¿Qué quiere decir? Que frente a la amenaza de convulsión no se tiene que aplicar la ley. Creo yo que ese es uno de los elementos esenciales que estamos viviendo. Y evidentemente en esta polarización de las campañas políticas y del proceso electoral principalmente,
nos encontramos con tres actores que se transforman en los actores principales de este proceso, sin desmerecer en lo más mínimo a los otros actores, pero creemos que existen tres actores. Uno, Luis Arce Catacora; dos, el señor Carlos Mesa; y tres, Luis Fernando Camacho. Dos de ellos, estos dos últimos, pertenecen a este gran sector que no quieren que el movimiento al socialismo vuelva. Entonces la población, la gran mayoría de la población, tiene que elegir entre estas dos candidaturas, o Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho. Entonces hay que analizar qué cosa es cada uno de ellos para que el pueblo pueda decidir correctamente. ¿Quién es Carlos Mesa en realidad y quién es Luis Fernando Camacho? Carlos Mesa fue presidente de la República y ante una convulsión social no tuvo la capacidad de seguir gobernando al país y tuvo que renunciar. Esa es Carlos Mesa. ¿Quién es Carlos Mesa? Carlos Mesa es una persona que cuando Evo Morales anunció que a pesar de los resultados del 21F, él se iba a postular, no dijo absolutamente nada. Y por el contrario, fue su delegado, fue su embajador, fue su vocero del MAS durante aproximadamente 14 meses, convivió con el movimiento al socialismo, prácticamente fue un dependiente de este gobierno y fue dependiente de Evo Morales. Recién cuando fracasó en su intento de volver a la soberanía marítima, cuando fracasa juntamente con Evo Morales, recién se distancia y prácticamente antes del proceso electoral. Ese es Carlos Mesa, alguien que convivió con el movimiento al socialismo, alguien que dijo que después de Simón Bolívar el mejor presidente de la historia era Evo Morales, alguien que dijo que se sentía orgulloso de tener un presidente como Evo Morales. Ese es Carlos Mesa. Al parecer cambió de idea, cambió de opinión. Entonces, frente a ese Carlos Mesa, hay que ver quién es el otro candidato, que es Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho, que desde una labor cívica lideró a un movimiento popular, porque no vamos a ser presuntuosos ni vamos a decir que fue Luis Fernando Camacho el que logró que Evo Morales renuncie, por favor. Fue el pueblo boliviano que supo en ese momento sentir el liderazgo de Luis Fernando Camacho, que cuando Luis Fernando Camacho se propuso presentar una carta, lo logró, que cuando Luis Fernando Camacho se propuso viajar a la ciudad de La Paz frente a una serie de amenazas, corriendo inclusive con el riesgo de perder su vida, lo logró, y que finalmente logró que el pueblo haga que Evo Morales renuncie. Ese es Luis Fernando Camacho. Entonces el pueblo tiene que saber distinguir y diferenciar con cuál de los dos candidatos que no quieren que el MAS vuelva, ese que convivió con el MAS o ese que se opuso al MAS, que arriesgó su vida y que finalmente consiguió lo que el pueblo quería juntamente con el pueblo, que Evo Morales renuncie. Entonces creo que ese es el escenario en el que nos estamos moviendo y el pueblo tiene que saber elegir. Esa mayoría de bolivianos que no quieren que el movimiento al socialismo retorne, esa mayoría tiene que saber distinguir de quien convivió con el MAS y de quien se enfrentó, además que se enfrentó, no como dijo en alguna oportunidad don Carlos Mesa, nosotros nos enfrentamos durante 14 años al masismo. Si se enfrentaron durante 14 años, fue un enfrentamiento infructuoso, fue un enfrentamiento sin ningún tipo de consecuencia ni logro. Sin embargo, Luis Fernando Camacho tuvo un enfrentamiento juntamente con el pueblo y consiguió y logró que finalmente el movimiento al socialismo salga del gobierno, que ya era un gobierno autoritario, déspota, lleno de corrupción, y que en este momento se quiere mostrar una nueva cara, pero no es una nueva cara. Hay que recordar que aquí en Bolivia los movimientos sociales, los grandes movimientos sociales, el famoso denominado Pacto de Unidad del Movimiento al Socialismo, la famosa Tupac, todos tenían un candidato a la presidencia, era don Choquehuanca. El señor Choquehuanca era el candidato a la presidencia, y es más, decían que no iban a aceptar imposiciones desde la Argentina. ¿Y qué pasó finalmente? ¿Quién se impuso? Luis Arce Catacora, una imposición de la Argentina. Por lo tanto,
el movimiento al socialismo continúa todavía con los hilos manejados por Evo Morales. Muy bien, le agradecemos al doctor Jerjes Justiniano en esta primera participación, en el primer punto del programa. Más adelante estaremos retornando también con él. Ahora, en el programa vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Sin duda existen algunas puntualizaciones, algunas aclaraciones que realizar sobre lo que se ha mencionado hasta el momento. Le damos la palabra al diputado del Movimiento al Socialismo, Henry Cabrera. Adelante. Bueno, gracias. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Primero decirle a la población, y esa población sabia, al pueblo boliviano, que no se olvida. Parece que queremos tapar el sol con un solo dedo, o no queremos mirar más allá. Cuando se habla de una minoría que quiere retornar al poder, quiere gobernar en nuestro país, decirle a la población boliviana que se están equivocando. Estamos nosotros con más del 30% en intención de votación y en votos válidos con más del 40%. No creo que sea la minoría esa que a lo que se refieren los otros dos panelistas. Decirles estamos listos para volver a gobernar. No queremos la limosna de Carlos Mesa o la renuncia de Carlos Mesa por unos cuetillos y inmediatamente anuncia renunciar y prácticamente se dejase el gobierno de ese entonces. Pero tampoco queremos la complicidad de corrupción de Fernando Camacho. Jerjes Justiniano ha sido ministro de la presidencia en el gobierno de Yanine Áñez, y no nos podemos olvidar que hubieron otros ministros, como el ministro actual de Defensa, puesto también por Luis Fernando Camacho. Fueron parte de este gobierno de corrupción. Jerjes Justiniano efectivamente renunció, fue destituido, pero obviamente por hacer conocer los actos de corrupción. Pero hubieron gentes o personas como el ministro de Defensa, que aún sigue siendo parte de este gobierno. No queremos los bolivianos que en estos 10, 11 meses lo hayan deshecho nuestro país. Han cambiado 3 ministros de Economía, cambiaron alrededor de 15 o 16 ministros en unos 3 o 4 meses. Por lo tanto, nuestra economía hoy prácticamente se ha derrumbado, no existe ni recursos económicos para los salarios. No existen recursos económicos para fortalecer el tema de educación o salud. No hay nuevos emprendimientos o nuevos proyectos en nuestro país. Hay un total desempleo en el país. Hay mucha gente que ha cerrado prácticamente sus pequeños emprendimientos o pequeños negocios. No supieron afrontar lo que es este COVID-19, la emergencia a nivel mundial y la emergencia además de salud en nuestro país, la emergencia de trabajo, la emergencia de hambre, la emergencia de salud, la emergencia de economía en nuestro país. Por lo tanto, hoy nos vienen a hablar como si la población se hubiera olvidado. De ninguna manera. Decirle al señor Carlos Alarcón, y le voy a refrescar la memoria, el 2019, ustedes tuvieron un porcentaje efectivamente aceptable, porque hubieron esos votos que se hicieron que fueron a favor de ustedes, el voto cruzado. En la ciudad de Santa Cruz, si usted no se ha enterado, ganaron muchos candidatos uninominales del partido de los demócratas, o de Óscar Ortiz, que era candidato a presidente en su momento, y los votos a presidente se fueron a Carlos Mesa. Y esos votos no son porque Carlos Mesa es el candidato ideal o el candidato que la población espera. Esos votos se fueron por lástima, esos votos se fueron porque hicieron el voto cruzado, no porque llegó Carlos Mesa a realizar una propuesta. En estos momentos Carlos Mesa es tibio, pregúntele a cualquier ciudadano, a un vecino, a un transportista o a un gremialista. Carlos Mesa no tiene la capacidad de salir a la población o enfrentarse en el mercado o en la calle con la población. Simplemente está calculando que los votos de Fernando Camacho vayan a Carlos Mesa. Lo que hoy le preocupa a Carlos Mesa, que Fernando Camacho viene en representación de un comité cívico. Ahí reconozco que es un joven líder que ha nacido de los comités cívicos.
Reconozco que tiene apoyo bastante de la juventud en el departamento de Santa Cruz, en especial aquí en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Esa es la preocupación de Carlos Mesa, porque no es lo mismo Fernando Camacho que Óscar Ortiz. Ahí se están equivocando. Los cálculos de que me oculto, de que no hablo, no salgo, y por lástima la población nuevamente tiene que votar por Carlos Mesa el 2020 en estas elecciones, no es lo mismo que el 2019. Están cometiendo un grave error. Versus lo que representa el movimiento al socialismo, tiene un voto sólido, un voto, por más que no sea Luis Arce o no sea David Choquehuanca, puede ser Andrónico Rodríguez, puede ser Eva Copa o cualquier otro candidato, nosotros vamos a estar por encima del 30% en intención de votos. Y solamente en las ciudades capitales, sin contar lo que dice el área rural o nuestros hermanos compatriotas que van a votar en el exterior. Estamos seguros de ganar en primera vuelta, pero la población ya no se deja mentir como antes. Ya no hay las megacoaliciones, los acuerdos patrióticos, con el 22% llegaban a ser presidente, o el segundo o el tercero asumía esa responsabilidad. Hoy no. Hoy la población está informada, las redes sociales, por los medios de comunicación. Hoy se conoce cuál es la capacidad de cada uno de los candidatos. Nosotros brindamos estabilidad económica, vamos a pasar esta crisis. Queremos prácticamente que esto termine, por eso yo les decía a mis compañeros en algunas reuniones o concentraciones, vayamos marcando día a día qué pasa, porque el 18 de octubre es la caducidad de este gobierno que no lo hizo nada bien. Fueron solamente por 3 meses y con un porcentaje del 4% de la elección del 2019, imagínense, gobernaron con el 4%, lo deshicieron el país, en complicidad también de Fernando Camacho, porque fue parte de este gobierno de Yanine Áñez. Al final se pelearon, no entiendo cuáles han sido sus intereses, pero se pelearon. Por lo tanto, la población boliviana, ¿qué es lo que pide? Estabilidad social, estabilidad económica, crecimiento económico, fuentes de trabajo directos e indirectos, que exista recursos económicos para invertir, para que pueda dinamizarse nuestra economía, pueda girar la economía en el país y llegue el pan diario, el alimento a la población. Y eso le ofrece el movimiento al socialismo. Y no es simplemente discurso, nosotros ya lo hicimos. Ya este país era un referente a nivel mundial. Ya este país era conocido como un crecimiento económico por encima del 4.5%. Se pagaban los segundos aguinaldos. No hay que olvidarse el pueblo boliviano. Y le hablo a ellos, porque hablar con Carlos Alarcón o con Jerjes Justiniano, que tuvo una reunión en la ciudad de La Paz cuando él era ministro de la presidencia, hablar con ellos es como hablar entre sordos. La población de boliviana tiene que entender y ellos tienen que verificar cómo era antes de que ingrese Yanine Áñez y cómo es ahora con el gobierno de Yanine Áñez. Vayamos a las rotondas aquí en la ciudad de Santa Cruz, la gente sale con las ollas. Vayamos a las avenidas, la gente está con los carteles pidiendo que se le pueda apoyar con un poquito de alimento, unas monedas. Eso es lo que le está dejando este gobierno de Yanine Áñez, en la miseria, en la pobreza, sin desempleo. Lo que nosotros vamos a hacer una vez que ingresemos al gobierno a partir del 18 de octubre, vamos a reactivar la economía. Y tenemos ahí al mejor economista que es nuestro candidato Lucho Arce. La experiencia y este contacto con los compañeros campesinos indígenas, como nuestro compañero David Choquehuanca. Y todos los candidatos, decirle al señor Alarcón, nosotros los candidatos los elegimos a través de nuestros distritos y nuestras circunscripciones. No venimos a dedazo. Eso no lo practicamos en el movimiento al socialismo. Todos nuestros candidatos son jóvenes. Si fuera dedazo, muchos estuvieran repitiendo en estos momentos. Todos los candidatos en Santa Cruz, el 100% se va modificando. Quiere decir que se da oportunidad a otros compañeros, porque no viene a ser candidato un amigo, o uno de la comparsa, o un vecino, o un pariente. Nosotros no practicamos aquello en el MAS. Practicamos lo que es la democracia interna del movimiento al socialismo, que nos enseñaron nuestros compañeros campesinos, indígenas, obreros. En el sindicalismo se practica de la misma manera. Por lo tanto, el MAS, culmino con esto, estamos seguros de ganar y le pido a la población que pueda hacer esa evaluación. ¿Cómo fueron los 14 años de gobierno a nuestro compañero Evo y cómo son los 11 meses desastrosos de la señora Yanine Áñez que nos está dejando en la miseria? Y con un candidato como Carlos Mesa que simplemente extiende la mano para pedir limosnas
y manifestar que con las limosnas se van a cancelar los salarios, el pueblo boliviano no quiere eso. Y con un candidato que simplemente, como Carlos Mesa, está esperando algún error de Fernando Camacho para que él subiera en las encuestas, el pueblo boliviano no quiere ese tipo de candidato. Ajá. Reconocemos en Santa Cruz el liderazgo de Fernando Camacho, nadie puede dudar de aquello, pero también para llegar a ser presidente en el país se necesita tener el apoyo de los otros 8 departamentos, ingresar también lo que es a los departamentos del occidente. Por lo tanto, el apoyo para Lucho y David, estamos trabajando en aquello, y hoy haremos conocer nuestra propuesta también en este debate importante a partir de las 7 de la noche, en el Hotel Radisson, organizado por los municipios y por las universidades, para que la población conozca qué le ofrece, qué le propone, no en discurso, en hechos, nuestro candidato Lucho Arce. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al diputado del MAS, Henry Cabrera, cerrando este primer punto del programa. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Carlos Alarcón para que pueda hacer lo mismo, algunas puntualizaciones respecto al primer punto de diálogo en Panamericana. Adelante, doctor Carlos Alarcón. Gracias, José Luis. Entiendo la molestia del diputado del MAS cuando se devela la candidatura de Arce Catacora, que es una caricatura de candidatura, es una entelequia, es una marioneta de Evo Morales, y se pone al descubierto que lo que está detrás de esta elección es la retoma del poder por Evo Morales y por toda la lista de candidatos que la ha hecho desde Buenos Aires. Eso es lo que está en juego. Y obviamente la inmensa mayoría de los bolivianos, 2/3 de los bolivianos, ya no queremos volver a vivir lo que hemos vivido en esos 14 años de despilfarro, de abuso de poder, de autoritarismo, de hipercorrupción, de impostura en la agenda ambiental, impostura en la agenda de justicia, impostura en la agenda social. Pero un tema muy importante que tienen que saber los ciudadanos que van a ir a depositar su voto el 18 de octubre, y a diferencia de lo que Jerjes Justiniano, por ejemplo, se inventa de que Carlos Mesa no dijo nada con relación al referéndum del 21 de febrero, les hago recuerdo que al día siguiente de volver de su entrevista de Chile, en plena Plaza Murillo, Carlos Mesa, delante de Evo Morales, le dijo que iba a votar por el no en el referéndum del 21 de febrero, y fue el primer líder político que se opuso a la reelección indefinida de Evo Morales. Pero bueno, como estamos en campaña de guerra sucia, todas estas mentiras están al orden del día. En cambio, yo quiero dar datos fidedignos. Voy a leer resumidamente una entrevista que ha salido en La Razón sobre la base de otra entrevista que tuvo el señor Camacho en el programa de la Red 1 Que No Me Pierda. ¿Qué es lo que dice el periódico La Razón? Dice, Camacho dice que de llegar al poder dialogará con el MAS en el legislativo. Y en la nota dice, el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, aseguró que de llegar al poder y de ser necesario dialogará con el MAS en el legislativo, aunque no ve determinante los 2/3 en el primer poder del Estado para la gobernabilidad. Y ahora el periodista pone comillas, o sea, es la frase textual de Camacho. Si hay que sentarse y hablar con el MAS en la asamblea y coordinar o tener algunas ideas, tener la tranquilidad del diálogo, tenemos que hacerlo por Bolivia si salen elegidos. Es la democracia que queremos, ¿no? Sostuvo ante la consulta si mantendrá su visión anti-MAS. Entonces esto está pues revelando un plan clarísimo del movimiento al socialismo, que su única posibilidad de lograr alguna victoria pírrica en primera vuelta es dividir los votos de Carlos Mesa con la pequeña votación que tiene Camacho. Entonces, obviamente, aquí el mismo Camacho dice, con los únicos que yo voy a hablar en un futuro parlamento es con los masistas, los legisladores del MAS. Y en otras entrevistas ha dicho, nunca voy a hablar con los legisladores de Mesa porque Mesa es de la vieja política. O sea, para Camacho, Evo Morales y sus legisladores son de la nueva política y Mesa es de la vieja política. Pero ¿a dónde apunta este plan orquestado por el movimiento al socialismo? A que cuantos más votos esmirrios tenga Camacho, eso le permitirá al movimiento al socialismo acercarse a ese su sueño de que la minoría se imponga a la mayoría en las urnas.
Y además, si se daría ese resultado, obviamente Camacho le daría la gobernabilidad al movimiento al socialismo, como lo dice expresamente en este artículo, de que hablaría y acordaría con los legisladores del MAS, le daría la gobernabilidad al MAS para que siga abusando, haciendo abuso de poder, manipulando la justicia, actos de hipercorrupción de los azules, etcétera, todo lo que ya hemos vivido y conocemos de estos 14 años. Entonces el ciudadano se pregunta, ¿y a cambio de qué? ¿A cambio de qué todo esto? Obviamente a cambio de compartir algún espacio de comodidad a nivel regional, como lo hizo Percy Fernández. Acuérdense ustedes que Percy Fernández convivió de manera muy amistosa y amigable con el MAS, para que el MAS no le cierre la chequera del municipio en Santa Cruz, le viabilice su gestión de alcalde municipal, etcétera, y convivieron felices y contentos entre ese grupo de Percy Fernández con el movimiento al socialismo. Como Camacho no tiene ninguna posibilidad de llegar a la presidencia, entonces lo único que puede hacer es servir de escalera para que esta minoría tenga esta victoria pírrica en primera vuelta, esta minoría del MAS, después darle su apoyo con sus legisladores en la Asamblea Legislativa para que se siga repitiendo el régimen oprobioso los 14 años, y de alguna manera recibir algunas compensaciones a nivel de gobierno departamental o municipal de Santa Cruz. Esto es lo que está en juego. Y el ciudadano se tiene que dar cuenta que la única forma de salir de este juego que lo está digitando el movimiento al socialismo, es concentrar y unificar el voto en la candidatura de Carlos Mesa. De esta manera vamos a lograr superar la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política, la crisis institucional. Vamos a evitar que exista el sabotaje del MAS en la Asamblea Legislativa y en las calles, porque el MAS siempre juega doble sabotaje. Cuando utiliza las instituciones democráticas para destruirla por dentro y eso no es suficiente, manda a grupos violentos financiados y pagados con plata de los bolivianos del Estado para atentar contra la seguridad ciudadana en las calles. Vamos a lograr además tener un gobierno, gracias a esta unidad y concentración del voto a favor de Carlos Mesa, vamos a tener un gobierno sólido y eficiente, que eso es lo que necesitamos, con sólidas mayorías parlamentarias, porque nosotros, a diferencia de Camacho, lo hemos dicho claramente, no vamos a tener ningún acuerdo, pacto, alianza con el MAS en la Asamblea Legislativa ni fuera de la Asamblea Legislativa. Lo hemos dicho en cuanto programa, se le ha preguntado a nuestro candidato Carlos Mesa, porque no nos interesa hacer una repartija de poder a nivel subnacional con el MAS, ni tampoco nos interesa colocar cotas de poder como ya lo hizo Camacho con el actual gobierno transitorio. En el actual gobierno transitorio no solamente se trató del ministro de la Presidencia que está en este programa y del ministro de Defensa, se olvidó mencionar el candidato del MAS, que también colocaron gente en el Servicio de Impuestos Internos y en otras entidades claves del Estado que tienen que ver con manejos y con movimientos económicos. Entonces, lo primero que le interesó a Camacho después de los 21 días fue repartir a su gente en algunos puestos del órgano ejecutivo, y eso no va a pasar con nosotros. Nosotros vamos a elegir a los mejores bolivianos en honestidad, en mérito y en capacidad para que lleven las riendas del país. Y lo más importante de la concentración y de la unidad del voto a favor de Carlos Mesa es que nos va a permitir tener una distancia clarísima con la minoría electoral del MAS para que se termine este discurso falso, sofístico, falaz, de que se estaría gestando un fraude, se estaría armando alguna cosa truculenta, cuando, repito, los campeones olímpicos del fraude electoral han sido Evo Morales y sus secuaces. Imagínense qué gran voto fuerte fue el de Evo Morales el año pasado, que tuvo que hacer un fraude escandaloso, bochornoso. Utilizaron 2 servidores clandestinos, interrumpieron arbitrariamente el TREP, que era la garantía de transparencia disque de ese proceso electoral, y cuando vieron que la tendencia era irreversible a favor de Carlos Mesa, interrumpieron con sus secuaces del Tribunal Supremo Electoral de esa época el TREP. Utilizaron 2 servidores clandestinos para alterar los resultados informáticos. Tomaron el TREP del exterior como si ya fuera el cómputo oficial y lo trasladaron automáticamente. Falsificaron actas de votación. La misma persona firmaba miles de actas como si se trataría de todos los jurados.
Esto realmente en países con sólidas democracias es una figura del Jurásico Park, o sea, no se puede entender, nadie se puede imaginar cómo a esas alturas que estamos viviendo en el mundo se puede vivir este tipo de fraudes en países que tenemos democracias recuperadas como en Bolivia desde el año 82. Otra cosa es en regímenes totalitarios donde hay un partido único y ahí no existen las elecciones. Pero en Bolivia, habiendo verdaderas elecciones, se da semejante fraude y hemos quedado, pues, a nivel internacional con una imagen pésima por el abuso de poder y por el fraude que hizo Evo Morales. Entonces, el voto más bien que recibió Carlos Mesa el año pasado es el mismo voto que va a recibir ahora y aumentado para solucionar todos estos problemas y garantizar que Bolivia de una vez salga de la violencia de los extremos. Los bolivianos ya no queremos vivir ni con la violencia de la izquierda ni con la violencia de la derecha. No queremos vivir en un sistema donde unos tienen que aniquilar a otros por la fuerza, por la violencia, a costa de los valores más sagrados del Estado y de la patria, a costa de la democracia, a costa de la estabilidad política, a costa de la estabilidad económica. Cuando Carlos Mesa fue presidente, ¿qué es lo que garantizó? Garantizó y evitó la guerra, que no exista en el país guerra civil, que el país se pacifique. Esa era la gran misión que cumplimos el año 2004, y por eso es que el uso de la fuerza del Estado no podía tener la lógica que venía ocurriendo en Bolivia, porque los ciudadanos veían ese uso de la fuerza del Estado que respondía a intereses de grupos totalmente ya desacreditados de la política nacional, el MNR, el MIR, ADN, UCS, NFR, que destruyeron al sistema político y que utilizaban la fuerza del Estado contra el pueblo para tapar todos sus pilleríos y todo el robo y el latrocinio que hacían de los recursos del Estado. Entonces, si Mesa hubiera continuado con esa lógica del uso de la fuerza, en lugar de lograr la pacificación y evitar la guerra civil en Bolivia, el año 2004 hubiera sido el resultado contrario. En cambio, ahora estamos viviendo en otro contexto, en un contexto donde vamos a ser firmes con la fuerza del Estado cuando se necesite para proteger y hacer respetar los derechos humanos, pero no para tapar los pilleríos de los gobernantes o para atentar contra las reivindicaciones sociales del pueblo y de los ciudadanos. Y el uso de la fuerza para defender derechos humanos es una excepción, no puede ser la regla, tiene que ser una necesidad extrema y además tiene que ser un uso proporcional. Y todo eso ya lo ha establecido Carlos Mesa en un decreto que sigue vigente sobre el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y que ningún presidente posterior ha podido derogar ese decreto. No lo ha podido derogar Evo Morales, no lo ha podido derogar la señora Áñez, y ese decreto es el compromiso que tenemos con Bolivia a nivel político, a nivel filosófico y a nivel ético, de que el uso de la fuerza del Estado va a ser firme, pero para proteger a los derechos humanos, no para atentar contra el derecho del pueblo, no para proteger los pilleríos, los robos y los latrocinios de los gobernantes de turno, que lo que hacen es desatender totalmente una agenda social para llenarse sus bolsillos con todos los actos de corrupción. Muy bien, le agradecemos al doctor Carlos Alarcón también, cerrando este primer punto del programa. Vamos a darle la palabra al doctor Jerjes Justiniano para que haga lo mismo, cerrar con algunos apuntes, algunas referencias a lo que se ha mencionado hasta el momento respecto a este primer punto de diálogo en Panamericana. Adelante, don Jerjes Justiniano. Muchas gracias. Voy a precisar algunas cosas que se han dicho y que creo que lamentablemente demuestran una vez más el desprecio que tiene el señor Carlos Mesa, ahora a través del doctor Alarcón, principalmente a la población cruceña, ¿no? Él se refiere de manera despectiva, él se refiere de manera peyorativa al voto cruceño y dice que don Luis Fernando Camacho tiene una votación esmírrica. Ese fue el término que utilizó, totalmente despectivo, ¿no es cierto? Despreciando esa gran mayoría que, si tenemos que decir algo, por lo menos el movimiento al socialismo tiene la objetividad de decir y de reconocer el liderazgo de Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, y no lo tilda de esmírrico, ¿no? Pero ya Carlos Mesa nos tiene acostumbrados, pues, ¿no?
no debemos olvidar que el primer cabildo que hubo en Santa Cruz, el denominado Cabildo del Millón, fue precisamente en el gobierno de Carlos Mesa, cuando dijo que nunca, mientras él esté vivo, nos iba a dar autonomía, ¿no? Entonces, ya estamos acostumbrados. Y si don Carlos Mesa tuvo una votación, digámoslo así, una buena votación en la elección del anterior año, del 2019 de octubre, no fue pues por Carlos Mesa. Hágame el favor, sería iluso, y si Carlos Mesa cree que la votación que tuvo fue por él, pues habrá que decirle que no sea iluso. Y yo le debo reconocer algo, particularmente yo voté por Carlos Mesa, pero no voté por Carlos Mesa porque sea él, porque sea un gran líder, porque sea un excepcional. Yo voté por Carlos Mesa porque ya no quería que siga gobernando el movimiento al socialismo. En esa elección era venga el diablo y escoja, más o menos, porque había que elegir el menos peor de los candidatos, había que elegir, y el menos peor en ese momento era pues Carlos Mesa. No me vengan a decir que era el gran estadista. Y fíjense ustedes cómo entra en contradicción el propio doctor Alarcón cuando dice, no, Luis Fernando Camacho dijo que iba a gobernar y que se iba a sentar a hablar con los parlamentarios del MAS. Nosotros no nos vamos a sentar a hablar con los parlamentarios del MAS. ¿Y cómo quiere darle gobernabilidad al país? Si se debe, eso es democracia, habla de democracia, pero resulta que no respeta los principios de la democracia. La democracia, si bien es cierto, es el gobierno de las mayorías, pero con el respeto de las minorías. Eso es la democracia. Y resulta que ahora dicen, no, vamos a ser intolerantes. Que no sean, pues, que no tengan falsas posturas, por favor. ¿Acaso cuando no fueron intolerantes, no tuvieron que renunciar? Ahora, bajo el argumento de que era para pacificar el país, de que esa renuncia logró pacificar el país. Discúlpeme, pero los que tenemos dos dedos de frente nos dimos cuenta que esa renuncia lo único que demostró fue la falta de capacidad de diálogo, la falta de capacidad de negociación por parte del entonces presidente Carlos Mesa con los levantados o con el levantamiento de los movimientos sociales. Eso nos demostró Carlos Mesa. Ese es el tipo de presidente que ya fue Carlos Mesa. Y yo aprendí de mi padre algo, un refrán o un aforismo: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Queremos un gobierno que ante esta amenaza de convulsión, ya han amenazado los movimientos sociales, ya han dicho, si no es el resultado que esperamos, nos vamos a levantar. Quiere decir que vamos a suponer, en el hipotético caso, Dios quiera que no sea así, pero vamos a suponer que Carlos Mesa gane. Se van a levantar los movimientos sociales. ¿Qué nos dijo la historia? ¿Qué nos dijo el pasado? Que Carlos Mesa no tiene capacidad de diálogo. ¿Y qué va a pasar? Va a renunciar, lamentablemente. Eso es lo que nos demostró en el pasado. Entonces, ¿por qué va a tener que cambiar? Entonces, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, dice la canción, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué acaso en el ocaso de su vida, Carlos Mesa va a ser una persona de temple, de carácter, de diálogo, de convocatoria? No, por favor, hágame el favor. Entonces, ese es el candidato frente al que nos encontramos. Y evidentemente lo que dijo Luis Fernando Camacho fue muy claro: cuando nosotros ganemos, y no fue, a ver, yo les pregunto una cosa, Carlos Mesa ha hecho una sola actividad electoral en la ciudad de La Paz para demostrar su fortaleza. ¿Acaso Luis Fernando Camacho no era resistido en la ciudad de La Paz? 20 cuadras una caravana hace 2 días atrás. La gente salía de los edificios a aplaudir en la calle. Es cierto, había oposición, claro que había oposición. Estamos en La Paz, estábamos en La Paz, donde el movimiento al socialismo tiene pues una primera mayoría. Teníamos que tener oposición, pero no fue una oposición férrea. Era el cariño de la gente, el beneplácito de la gente, la aprobación de la gente, que salían desde los edificios, que salían de sus casas a aplaudir, a mostrar un gesto de aprobación. ¿Qué es eso? ¿Eso es esmírrico?
También desprecia el voto de la ciudad de La Paz, el señor Carlos Mesa, lamentablemente. O no lo vio, o no le contaron por último, porque ya no lo vemos en ningún acto público. Ojalá que vaya hoy día al debate que se tiene previsto aquí en la ciudad de Santa Cruz, ¿no es cierto? Porque no aparece en actos públicos. Entonces, es un candidato prácticamente escondido, invisible, que no realiza. Y claro, como anillo al dedo le llegó, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia, el tema de del coronavirus, porque eso hace que se esconda aún más, porque no aparece. Entonces, lamentablemente, frente a la posición de Luis Fernando Camacho, una posición demócrata, una posición en la cual dice, yo me voy a sentar, pero ojo, ¿dónde? En el Parlamento. Ahí me voy a sentar, porque nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos leyes importantes que se deben aprobar. Tenemos la ley de ampliación de empresas públicas, por ejemplo, porque creemos que debe haber una alianza pública-privada en la generación de empleo. ¿Cómo vamos a lograr esa ley si no es a través del diálogo en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo pretende hacer democracia el doctor Alarcón y Carlos Mesa si no van a dialogar con nadie? Que no vengan con posturas falsas, con posturas cínicas, por favor. Nosotros consideramos que la única forma de que este país alcance estabilidad, y la estabilidad tiene que ser social, tiene que ser política, tiene que ser económica, es a través del diálogo. Cuando decimos que nos enfrentamos y somos el único partido capaz de que el movimiento al socialismo no vuelva, es porque creemos eso, pero eso no quiere decir que una vez que terminen las elecciones, una vez que ganemos las elecciones y una vez que seamos gobierno, no tengamos que dialogar. Particularmente ya lo demostramos nuestra capacidad de diálogo en un momento en el que Bolivia, en noviembre del año pasado, gritaba guerra civil, fuimos capaces de sentarnos a negociar, de sentarnos a dialogar con todos los movimientos sociales. ¿Y qué logramos? ¿Acaso renunció la presidenta para darle pacificación al país? No, se pacificó el país. Eso es lo que quiere demostrar la alianza, creemos, con Luis Fernando Camacho, que sí es posible dialogar, que sí es necesario dialogar en democracia, y que eso es lo que vamos a hacer frente a las falsas posturas e imposturas del señor Carlos Mesa y sus representantes. Muy bien, le agradecemos al doctor Jesús Justiniano. Cerramos de esta forma el primer punto del programa. Vamos al segundo punto, que tiene que ver con la evaluación del pronunciamiento de la CIDH sobre la elección indefinida, además de otro tema, la polémica sobre la sigla del MAS. Son dos aspectos que sin duda han generado también bastantes reacciones, repercusiones los siguientes días. Vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana acelerar su participación, tomando en cuenta ya lo avanzado del programa, y nos hacen falta también varios aspectos que considerar. En este segundo punto, diputado Henry Cabrera, ¿cuál es la línea, cuál es la visión que tiene el movimiento al socialismo? Nuevamente la CIDH, existe un pronunciamiento de la CIDH en este caso, y se estaría ratificando lo que muchos decían, ¿no es cierto?, que la elección indefinida no sería un derecho humano. Además, ¿cuál es el criterio sobre el tema de la sigla, que estuvo en polémica también, de aplicarse algunas normas para que pueda cancelarse la misma? Adelante, diputado Henry Cabrera. Bueno, muchísimas gracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos este miércoles pasado efectivamente ha concluido la jornada de audiencias públicas sobre la repostulación presidencial indefinida. No se ha tocado efectivamente como un tema solo de Bolivia, sino a nivel mundial, con la participación de 54 delegaciones, y la presidenta de la Corte, la señora Elizabeth Odio Benito, ha manifestado que comienza la etapa de análisis del proceso y los alegatos, y además manifiesta y dice que en el mejor de los casos la sentencia estará lista el 2021. En resumen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no emitió ningún fallo sobre la repostulación. Por lo tanto, aún no hay un fallo que haya emitido, y nosotros
seguramente los bolivianos y otros países esperarán que el 2021, en el mejor de los casos, pueda existir ese fallo. Respecto a nuestra sigla, nosotros somos respetuosos de la decisión que tome el Tribunal Constitucional Plurinacional, que ya se ha manifestado, el Tribunal Supremo Electoral o el órgano electoral plurinacional, quien administra las elecciones nacionales y subnacionales en nuestro país. Ya están las papeletas emitidas, tenemos 5 partidos políticos, alianzas o 7 alianzas o partidos políticos que están en carrera. Quiere decir que las y los bolivianos iremos a emitir el día 18 de octubre nuestro voto para elegir presidente, diputados y senadores en esa papeleta que tendremos a estos 7 frentes políticos. Yo quería hacer conocer, y es una tuición personal, unos minutos sobre lo que manifiesta el señor Carlos Alarcón. Manifiesta tanto el odio, el rechazo que tiene Comunidad Ciudadana hacia el movimiento al socialismo. Pero constantemente su candidato a presidente, el señor Carlos Mesa, constantemente le mandaba piropos a nuestro jefe de campaña, Evo Morales Ayma, cuando él era presidente en nuestro país. Vamos a escuchar unos minutos, 1 o 2 minutos, para que la población conozca el cinismo que llega a Carlos Mesa, de hoy prácticamente rechazar, esconderse, decir que no daba esos piropos o esos alientos, o no decía que una elección sin Evo Morales no puede existir, que Evo Morales ha sido uno de los mejores presidentes en el país. Este es el cinismo que hoy simplemente un candidato de la limosna espera el error de Camacho para poder obtener un porcentaje mayor en el departamento de Santa Cruz. Voy a colocar aquello, lo hago personalmente, lo hago como militante del movimiento al socialismo, para que la población conozca cuál es la realidad política en el país, y cuando Evo era presidente, Carlos Mesa le mandaba piropos. Vamos a escuchar aquello. De Evo Morales, el ahora candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Adelante, por favor. El tema desapareció, pero lo que hay que hacer es construir un nuevo sistema político, absolutamente copado, no existe en consecuencia, por la hegemonía del movimiento al socialismo y por el liderazgo intransferible del presidente. La buena noticia para el presidente Morales es que Bolivia sin Morales es ingobernable. Y yo no creo que el movimiento al socialismo ganaría una elección sin Morales como candidato. Y en la eventualidad de que alguien le ganara a Morales, por ejemplo, en la elección, ese alguien que le ganara a Morales, hipotéticamente, ¿podría gobernar 3 meses el país? La pregunta es, ¿ese alguien que le ganara a Morales, hipotéticamente, podría gobernar 3 meses el país? ¿Qué pasaría con los movimientos sociales enfrentados a un presidente que, comillas, no representa los intereses de la mayoría, como, comillas, sí los representa el presidente Morales? ¿Qué pasaría en la eventualidad de que adicionalmente a la convulsión permanente como método, tuviéramos al propio presidente Morales nuevamente como opositor? Tanto que el presidente Morales ha colocado a Bolivia como nunca antes en la noticia internacional por diversas razones. La más importante por el proceso de cambio que llevó a la paz. Lo que el presidente Morales hace es formalizar en la estructura constitucional, lo cual es un logro muy importante, sin ninguna duda muy importante. Gracias. Voy a cortar. Son muchos más piropos que lanza Carlos Mesa hacia nuestro presidente en su momento, presidente Evo Morales, y esa es la realidad. Imagínense lo que dice, y la población boliviana y este medio de comunicación llega a cada uno de los rincones del país y a nivel mundial también. Dice, eventualmente, si alguien le ganara al MAS, cree que alguien va a poder gobernar 3 meses, manifiesta. Nuevamente ahí su debilidad, nuevamente ahí su cobardía de Carlos Mesa, porque él no se coloca en el lugar de decir yo puedo gobernar los 5 años. Él lo ha manifestado,
¿Queremos los bolivianos un presidente que renuncie a los 3 meses? ¿Queremos nosotros los bolivianos a un presidente que no tenga la capacidad, la fortaleza de poder gobernar y darle estabilidad económica al país, estabilidad social? ¿Queremos un presidente que no, en estos momentos, o en esos momentos cuando él anunciaba aquello, dudaba que alguien pueda gobernar el país y decía que la política sin Evo Morales no podía ser en nuestro país? Por lo tanto, Carlos Mesa quiere representar simplemente algunos errores de algunos representantes o candidatos políticos en estos momentos. No tiene fortaleza, no tiene fuerza, no tiene estructura. Su candidato a vicepresidente en Santa Cruz no representa esencialmente a los cruceños, como ocurre con Fernando Camacho, su candidato a vicepresidente en Potosí, de la misma manera. Por lo tanto, Carlos Mesa simplemente es de las personas que busca encontrar errores actualmente de sus contendientes o candidatos a presidente para él fortalecerse. No tiene la capacidad, como decía Jerjes Justiniano, de ir y decirle al gremialista, al transportista, al ciudadano, al albañil, al obrero, decirle, esto es lo que yo propongo al país. De esta manera vamos a salir adelante. Simplemente se encierra en un cuarto de 4 paredes y trata de llegarle con algunas propuestas a través de las redes sociales. Por lo tanto, candidatos que vayan a dudar, candidatos débiles, candidatos que piensan renunciar a los 3 meses, Bolivia no está para esos candidatos, no está para esos candidatos que lleguen a ser presidentes. Hoy los bolivianos queremos seriedad, experiencia, queremos fortaleza, queremos salud, educación, queremos economía, queremos fuentes de trabajo. Eso es lo que pedimos los bolivianos. Por lo tanto, con Carlos Mesa no se va a llegar a ningún lado. Y decirle nuevamente lo que decía en el anterior bloque, no es lo mismo Fernando Camacho que Óscar Ortiz. Se están equivocando en el departamento de Santa Cruz, se están equivocando, tratan de nuevamente entrar con ese discurso cuando los cruceños sabemos por quién vamos a votar. Hoy el movimiento al socialismo reconocemos en Santa Cruz, somos segunda fuerza, estamos por detrás de Luis Fernando Camacho. Es un líder regional que no tuvo la capacidad o el tiempo para poder llegar a otros departamentos, pero el MAS busca nuevamente ser primera fuerza en el departamento de Santa Cruz y somos primera fuerza a nivel nacional. Por lo tanto, decirle a las y los bolivianos que tenemos que pensar muy bien, ¿queremos estabilidad o queremos a alguien que pueda renunciar a los 3 meses? Estabilidad representa nuestro candidato Lucho Arce, y alguien que va a renunciar y va a estirar la mano representa a Carlos Mesa. Seguramente Luis Fernando Camacho tendrá su oportunidad a partir del 2025, porque tiene aún tiempo para seguir construyendo y empezar a ingresar a los demás departamentos de nuestro país. Pero hoy el candidato más sólido, el que representa la estabilidad política, social, el que le va a dar trabajo, salud, educación, se llama Lucho Arce. Por lo tanto, los bolivianos, este 18 de octubre, apoyamos a Lucho Arce. Gracias. Muy bien, le agradecemos al diputado Henry Cabrera, sin duda. Estamos en un escenario bastante complejo, ¿no es cierto? A poco tiempo de que se desarrollen los comicios, prácticamente ya son 2 semanas lo que faltan para las elecciones del próximo 18 de octubre, y obviamente se están generando estos escenarios un tanto bastante complejos, incluso para la ciudadanía, para que pueda discernir la ciudadanía, y piropos de un lado a otro lado, por lo menos hemos podido evidenciar este hecho. Pero por favor, vamos a solicitar a nuestros invitados puedan circunscribirse a los puntos que se han dispuesto en la agenda de diálogo en Panamericana. Ello no evita, sin embargo, hacer referencia o responder a ciertas alusiones que se puedan formular. En este segundo punto, que tiene que ver respecto a la evaluación con el pronunciamiento de la CIDH sobre la elección indefinida, y también el tema de la polémica sobre la sigla del Movimiento al Socialismo, ¿cuál es la postura de Comunidad Ciudadana? Le damos la palabra al doctor Carlos Alarcón. Adelante. Sí, gracias, José Luis.
todas esas afirmaciones del diputado Herrera, sacadas de contexto, que hizo Carlos Mesa, se referían al periodo 2005-2009, al primer periodo de Evo Morales, cuando tenía una amplia legitimidad ganada en las urnas y un amplio respaldo de movimientos sociales. No en el momento en que Evo Morales se convirtió en el delincuente de Chaparina, en el delincuente del Tignis, donde traicionó a los movimientos indígenas originarios del Oriente para ser negociados con la OAS y para atravesar el parque en dos. No cuando Evo Morales se convirtió en el delincuente del referéndum del 21 de febrero, que para eternizarse en el poder se burló en el voto del pueblo, se mofó en el voto del pueblo y desconoció los resultados claros y categóricos del referéndum del 21F, utilizando a su Tribunal Constitucional, que con dos fallos mafiosos lo que hicieron fue extenderle el mandato de manera inconstitucional por 2 elecciones más. No cuando Evo Morales se volvió en el delincuente del fraude electoral y terminó escapando y huyendo porque no se animó a enfrentar, como lo hizo Carlos Mesa, la justicia cuando lo acusó a Carlos Mesa ante sus propios fiscales y jueces. En cambio, con total cobardía, el delincuente electoral se fue a México y después a la Argentina porque ni siquiera fue capaz de enfrentar un juicio penal con sus propios fiscales y jueces, con toda esta justicia manipulada y pintada de azul, cuyo compromiso de Carlos Mesa como primera medida de gobierno es barrer todo este sistema fiscal y judicial que ha estado al servicio de Evo Morales cuando se depravó y cuando se desnaturalizó su régimen de gobierno, al servicio de las violaciones de los derechos humanos, al servicio del atentado contra los pueblos originarios, al servicio de la impostura para desmantelar la agenda social de los trabajadores, de los indígenas, de todos esos movimientos sociales que antes lo apoyaban incondicionalmente, antes de que pierda esa legitimidad, y que hoy en día esos movimientos ya no lo apoyan y lo único que hacen es sacar plata del Estado cuando estaban en los últimos días de su gobierno para financiar a grupos violentos para que dejen sin agua, sin comida y para que atenten contra la vida y la seguridad de todos los ciudadanos de los diferentes departamentos del país. Y lo mismo pasó con el último bloqueo, donde por impedir el paso del oxígeno murieron 40 personas. A través de estos grupos violentos pagados y financiados por toda la plata que se llevó Evo Morales de Bolivia. Y eso también nos lleva a otra reflexión que tiene que ver con la candidatura de Camacho. O sea, ¿quién le ha dicho a Camacho que tiene el monopolio del voto en Santa Cruz? Camacho tiene una votación importante en Santa Cruz, pero esa votación a nivel nacional es esmirria porque no le permite ganar al movimiento al socialismo. Y los más grandes defensores de Camacho son los del movimiento al socialismo. Todos hemos visto ese programa en Unitel, Usted Decide, donde la analista supuestamente imparcial, la señora Bejarano, que es claramente una analista masista que ha estado en un programa, esta casa no es hotel, durante tantos años en ATV, haciendo propaganda abierta para Evo Morales y sus secuaces, era la primera en defender la candidatura de Camacho. Entonces, nosotros agradecemos el voto de Santa Cruz del año pasado, y ese ha sido un voto magnífico, un voto espectacular, porque gracias a ese voto hemos derrotado a la dictadura de Evo Morales. Y ahora estamos seguros que todos esos ciudadanos cruceños, conscientes de que este gran reto histórico lo tenemos que concluir porque todavía no está cerrado, y hay el gran riesgo de que esta dictadura de Evo Morales, haciendo todos estos artilugios y todas estas maquinaciones, vuelva al poder, estamos seguros que nuevamente ese gran voto cruceño va a ser a favor de Carlos Mesa. Por supuesto que lo respetamos, por supuesto que lo valoramos. Ha sido un voto heroico el que ha permitido en Santa Cruz derrotar esta dictadura y lo va a volver a hacer para que no vuelva esta dictadura al poder. Entonces lo que no tiene que confundirse Camacho es que Camacho no tiene el monopolio del voto en Santa Cruz. Ese es un tema que se va a definir ahora el 18 de octubre, y por más importante que sea su voto regional, los ciudadanos de ese voto van a pensar que el gran desafío que tenemos ahora los bolivianos es un desafío país, no es un desafío región, es un desafío nacional, porque si logramos que vuelva esta dictadura corrupta de Evo Morales, me olvidé de la delincuencia de Campsey y de Zapata, entre otras para mencionar de Evo Morales, si permitimos que estos delincuentes vuelvan al poder, lo que va a suceder es que lo vamos a destruir al país. Bolivia no va a tener ningún futuro, ninguna perspectiva,
para solucionar un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Y es ese voto de los ciudadanos, concentrado y unificado, el que nos va a dar un gobierno firme, un gobierno con fortaleza, con todas las cualidades para aplicar plenamente el imperio de la Constitución, de la ley, desmantelar todo este sistema oprobioso de justicia y de fiscalía. Y cuando vuelva a rendir cuentas a Bolivia, Evo Morales va a tener por lo menos un sistema de fiscalía y justicia decente, verdaderamente independiente, no como el que él utilizaba para perseguir y para eliminar la oposición y para hacer todos esos procesos prefabricados, como el caso del Hotel Las Américas en Santa Cruz. Por lo menos va a tener esa ventaja que él no se las dio a otros opositores que los perseguía de manera vil y de manera sañuda. Bolivia ya no quiere vivir regímenes de dictadura, de autoritarismo, de hipercorrupción. Ese voto va a empoderar un gobierno firme, sólido y de 5 años, como manda la Constitución, y ese será el gobierno de Carlos Mesa. Con relación a tu pregunta, a la segunda pregunta sobre el tema electoral, obviamente el Tribunal Constitucional, que sabemos que es muy rapidito para hacer fallos para la reelección indefinida de Evo Morales, pero es totalmente lento para sacar fallos en contra del régimen de Evo Morales, está incumpliendo deberes. ¿Cómo es posible que por un pedido en un incidente de inconstitucionalidad que surge del propio movimiento al socialismo para esta elección, este Tribunal Constitucional diga, no, vamos a estar de vacaciones, señores, y vamos a sacar el fallo después de la elección? Eso es pues un incumplimiento de deberes, pero de cabo a rabo. Este Tribunal Constitucional debería dictar ya ese fallo. Ha estado meses durmiéndose sin agilizar el proceso y al intento ha dejado pasar y pasar el tiempo para que no asuma esa decisión. Y el gran problema que hay es que existen 4 demandas de inhabilitación por el tema de encuestas. Si no me equivoco, también está ahí, está la nuestra, está Comunidad Ciudadana, está el MAS, creo que también está Creemos y estaba Juntos antes de que se disuelva. Entonces el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar pues certeza absoluta sobre todas estas candidaturas y estos binomios. No puede decir como el Tribunal Constitucional ya no va a fallar en este caso, entonces yo tampoco fallo, eso no es posible. El Tribunal Electoral tiene que tomar una decisión lo más antes posible para dar certeza electoral en relación a estos 4 pedidos de inhabilitación, y la decisión que tome tendrá que ser una decisión ajustada a derecho. De parte de Comunidad Ciudadana, si el Tribunal Supremo Electoral decide inhabilitar al MAS y a Evo Morales, esa es una decisión que, de acuerdo a sus argumentos, nosotros la aplaudiremos. Y si decide no hacer eso, y decide por el contrario que siga en vigencia el Partido Movimiento al Socialismo y sus candidatos, nosotros estamos dispuestos a derrotarlos en las urnas el 18 de octubre. Ese es el gran compromiso que tiene Carlos Mesa. Somos la única candidatura que puede nuevamente, como el año pasado, derrotar a Evo Morales, a su candidato marioneta, a su candidato caricatura, que es Arce Catacora, y de esa manera garantizar la democracia en el país. Muy bien, le agradecemos al doctor Carlos Alarcón. Le damos paso también ahora al doctor Jerjes Justiniano para que pueda dar cuenta de este segundo punto respecto al pronunciamiento de la CIDH sobre la elección indefinida y también al tema de la sigla del movimiento al socialismo. ¿Qué mencionar frente a estos aspectos, don Jerjes Justiniano? Adelante. Bien, yo creo que la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún no ha emitido un pronunciamiento definitivo, ¿no? Están en proceso de ello. Se han recibido una serie de alegatos, una serie de argumentaciones, y que se espera todavía que para el próximo año recién se tenga una decisión definitiva. Lo cierto es que ya existen algunos pronunciamientos de algunas personalidades dependientes o de organismos internacionales, como de la propia OEA, donde ya se ha manifestado de que no es un derecho humano la reelección indefinida. Más allá de ello, creo que el pueblo ya tomó una decisión en Bolivia, y el pueblo, si bien es cierto, en un momento primero, cuando se eligió a la Asamblea Constituyente para
para la nueva constitución, que es la que tenemos vigente ahora. La Asamblea Constituyente ya había previsto la reelección indefinida, y precisamente uno de los puntos que llevó a la concertación, al diálogo para la aprobación de la Constitución, era poner en conocimiento o decisión definitiva del soberano, del pueblo boliviano, que decida sobre si había lugar a la reelección indefinida o no. Ya el pueblo decidió, ya el pueblo tomó una decisión, y lo lamentable de esto es que, a diferencia de todos los otros países donde se modificó la Constitución para dar lugar a la reelección indefinida, en ninguno de esos países, llámese Honduras, llámese Nicaragua, en ninguno de esos países existió un referéndum previo. Existió una decisión del pueblo, que ya el pueblo dijo que no a la reelección indefinida. Entonces, ese es un aspecto que sin lugar a dudas tiene que ser considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de modo tal que yo creo que el fallo definitivo va a ser un no a la reelección. Más allá de ello, lo que demuestra la voluntad de Evo Morales de postularse el 2019 es que, a pesar de que ya existió una decisión vinculante del pueblo en cuanto al no a la reelección, Evo Morales lo desoyó. A Evo Morales no le importó. Evo Morales, a pesar que el pueblo dijo que no, él decidió repostularse bajo un argumento que hasta ahora se resuelve, que es que sea un derecho humano o no sea un derecho humano. Y cuando decíamos en nuestra primera intervención que Carlos Mesa no hizo ningún pronunciamiento al respecto, no digo si Carlos Mesa dijo que iba a votar por el no o por el sí. Puede ser que hubiese dicho que iba a votar por el no, y puede ser que se lo hubiese dicho en su cara a Evo Morales, pero si después que se llevó a cabo la reelección del no, que el pueblo dijo que no, y después de eso Evo Morales dijo que se iba a postular, y después de eso decidió nombrarlo a Carlos Mesa como su vocero del MAR, y Carlos Mesa decidió aceptar, es porque estaba de acuerdo con esa repostulación. Y puede ser que haya votado por el no, pero después los hechos demostraron que estaba de acuerdo con el presidente, que decidió incumplir el referéndum del 21 de febrero. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si hubiese sido un candidato de principios, él hubiese dicho, mire, yo no puedo ser vocero de su gobierno, por mucho que yo crea que debemos salir soberanamente al mar, pero de su gobierno yo no puedo ser, porque usted es una persona que no respeta lo que el pueblo dice, y eso me aleja de usted. Eso hubiese hecho una persona con principios, eso hubiese hecho una persona que pretende ser un líder, pero no, como el camaleón, primero dijo, yo voy a votar por el no, y después dijo, no, sí voy a ser vocero del MAR, y sí voy a ser 14 meses su funcionario. Entonces, lamentablemente, ese es el candidato en relación a este tema que tiene que ver con el fallo de la CIDH que tenemos, porque tenemos que englobarlo o contextualizarlo en el momento en el que nos encontramos. Con relación al segundo punto, al tema de la personería del movimiento al socialismo, fuimos claros también en nuestra primera intervención. Dijimos que la ley de agrupaciones políticas y partidos políticos prohíbe expresamente y dice que incurrirá en la cancelación de la personería jurídica la vulneración a las restricciones en cuanto al financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué hizo el movimiento al socialismo? Más allá del error del señor Luis Arce Catacora, cuando en un programa de televisión dio los resultados de su encuesta, que eso ya lo inhabilita, que eso ya hay un antecedente previo que debe ser causal de inhabilitación de él y todos sus candidatos además, pero más allá de ello, demostramos de manera objetiva, con documentación
Si bien es cierto, en fotocopia simple, porque fue con lo que contábamos, demostramos que el movimiento al socialismo en la campaña del año 2019 vulneró esas restricciones al financiamiento de los partidos políticos. ¿Y cómo lo vulneró? Resulta que en la editorial del Estado, que es una empresa pública, creada mediante decreto supremo con financiamiento del Tesoro General de la República o del Estado, la empresa editorial del Estado recibió trabajos por orden de distintos ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comunicaciones. ¿Para qué? Para la realización de una serie de material electoral, afiches electorales, calendarios electorales, tapas de CDs del partido político del MAS. Todo eso se imprimió en la editorial del Estado y se pagó con recursos de los ministerios. Y la ley establece que cualquier tipo de financiamiento de cualquier entidad del Estado debe ser considerada una vulneración a las restricciones. Eso implica que el movimiento al socialismo utilizó los bienes del Estado para su campaña electoral. Y eso merece la cancelación de la personería jurídica del MAS. Lo raro, y por eso es que nosotros no creemos como comunidad ciudadana, no compartimos lo que dice el doctor Alarcón, que habla de un tribunal supremo electoral objetivo e imparcial. Nosotros pues dudamos de la objetividad y de la imparcialidad. ¿Por qué razón? Porque resulta que hace más de un mes que tienen esa denuncia y recién han decidido admitirla, la denuncia. Han demorado más de un mes. Y dígame, ¿acaso el órgano electoral no es uno de los 4 órganos del Estado? Bolivia se divide, o tiene para su organización política, se divide en 4 órganos del Estado. El órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. Está en el mismo nivel el órgano electoral que el órgano ejecutivo y que el órgano legislativo. No podía el órgano electoral enviarle una nota directamente al órgano ejecutivo para que le mande la fotocopia. Sí, le mandó. ¿Y sabe qué hizo el viceministro del Ministerio de la Presidencia, el viceministro Alanoca? Le envió fotocopias simples. Eso fue una burla del Ejecutivo. Y resulta que le vuelve a pedir al órgano ejecutivo, le vuelve a pedir a la editorial del Estado que directamente le mande, y la editorial del Estado le manda toda la prueba que demostraba que el movimiento al socialismo utilizó bienes del Estado para su campaña electoral. A raíz de eso admite la denuncia, pero extrañamente el 2 de octubre, ayer, nuevamente el Tribunal Supremo le pide fotocopias legalizadas de lo mismo otra vez a la editorial del Estado. ¿Qué es esto? Díganme. ¿Qué clase de Tribunal Supremo Electoral es este que no se atreve a dictar una resolución para disponer la cancelación de la personería jurídica? ¿O qué está pretendiendo el órgano ejecutivo? ¿Que la resolución del Tribunal Supremo Electoral salga después de las elecciones? ¿Que se anule la personería jurídica después de las elecciones? ¿Se imaginan lo que significa esto? Que ya va a haber un voto popular, va a haber un voto que ha tenido que decidir o elegir a una determinada candidatura, que se le cancela la personería jurídica, y entonces eso va a generar convulsión social. ¿Qué es lo que pretende el Tribunal Supremo Electoral? Por eso es que nosotros consideramos que este Tribunal Supremo Electoral, a diferencia de lo que sostiene el señor Mesa y Comunidad Ciudadana, es un órgano electoral totalmente parcializado. Es un órgano electoral que no tiene la autoridad suficiente como para resolver esta situación, porque debe necesariamente, por imperio de la ley, cancelarse la personería jurídica. Además, hemos presentado la denuncia, hemos presentado la prueba, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque, discúlpenme la expresión un tanto poco diplomática, porque no tiene los pantalones este órgano electoral para dictar una resolución, que debe hacerlo. Porque el señor Salvador Romero está más interesado de que este proceso electoral no tenga manchas.
porque está preocupado de su prestigio. O sea, prácticamente le importa más su prestigio que cumplir la ley. Creo, y lo ratifico nuevamente, debe cancelarse la personería jurídica del MAS por imperio de la ley. Muy bien, le agradecemos a don Jerjes Justiniano. Más adelante estaremos retornando con él para el cierre del programa. Rápidamente vamos al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana acelerar su participación, a lo sumo 5 minutos por participación. El último punto tiene que ver con las consideraciones en torno a un nuevo escenario de post-confinamiento. El coronavirus no se ha ido, pero aún así se han establecido algunos niveles de flexibilización. Obviamente esto ha generado preocupación en algunos sectores, porque dicen los ciudadanos, o por lo menos en algunos sectores de los ciudadanos, no se está mostrando disciplina para establecer los mecanismos de bioseguridad, más aún existiendo concentraciones, y las propias campañas han sido muestra de ello. Gente desprovista del barbijo, no tienen el distanciamiento físico correspondiente, entre algunos aspectos. Vamos a darle la palabra al diputado Henry Cabrera del Movimiento al Socialismo. Adelante, por favor, su última intervención en el programa. Bueno, gracias, José Luis. También agradecer la participación del señor Carlos Alarcón y del señor Jerjes Justiniano. Bueno, efectivamente, después de marzo y hasta la fecha, tuvimos días muy negros en el país, con personas fallecidas, con gente que aún está en los hospitales o en las clínicas, personas que todavía están sobresaliendo de esta enfermedad en sus domicilios, abandono de este gobierno de facto porque no hubo ningún apoyo en el tema de salud, hechos de corrupción. Y hoy lo que toca es que los bolivianos, entre todos, hagamos un compromiso y salgamos hacia adelante. Es importante que nuestros municipios y nuestras gobernaciones asuman esa responsabilidad de apoyo a la salud. Pero no solamente en el tema de salud, hoy también los bolivianos necesitan reactivarse económicamente. El post-confinamiento es importante con políticas de inyección económica, con proyectos nuevos a través de las gobernaciones y los municipios, y también desde el sector privado. Hoy los bolivianos, muchos, en especial en las ciudades capitales, cerraron los negocios, emprendimientos de muchas personas como pequeños o microempresarios. Hoy en estos momentos profesionales, por ejemplo, como abogados, también tuvieron que cerrar las oficinas en las ciudades capitales, porque día a día que pasa, que no se abre la oficina o el negocio, es día a día que se tiene que pagar alquileres. Por lo tanto, hoy desde las gobernaciones y los municipios se tiene que tomar en cuenta el tema de la salud, la economía, el tema del trabajo. Es importante que algunos municipios se haya considerado, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, la ampliación del horario de circulación. Tenemos alrededor de un 50-60% o más en el departamento de Santa Cruz que tienen una economía informal. Quiere decir que no reciben un salario del nivel central, departamental o municipal, o de las entidades desconcentradas, o de algunas empresas privadas en nuestro departamento. Muchos son gremialistas, transportistas, albañiles, la gente que está con su pequeño emprendimiento en cada uno de los mercados o en las calles o en sus mismos domicilios. Hoy se necesita rehacer una reactivación económica. Y ahí pedimos también que desde los municipios tengan la capacidad de coordinar con los sectores sociales para que se llegue a puntos de entendimiento. No queremos amedrentamientos por parte, por ejemplo, de gendarmes en nuestro municipio de Santa Cruz de la Sierra o en otros municipios, o por parte de la policía. Pero también al otro lado de la moneda necesitamos cumplir los horarios, necesitamos cumplir con los elementos de bioseguridad, el tema del barbijo, que ya nos hemos acostumbrado todos,
el tema del alcohol en gel, el tema del respeto al distanciamiento entre personas, porque el día de ayer tuvimos un incremento de personas positivas y estos días un incremento de personas fallecidas. Por lo tanto, no nos olvidemos todavía que estamos con esta emergencia a nivel mundial, una emergencia en nuestro país. Entre todos tenemos que colocar nuestro granito de arena y pedirle a las y los bolivianos cumplir con cada uno de aquello. Hoy necesitamos salud, necesitamos trabajo y economía, y de esa manera saldremos hacia adelante. Como lo hemos hecho el 2014 y el 2015, a pesar de un incierto panorama económico mundial y sobre todo regional, la economía boliviana, nuestra economía, la gestión de nuestro compañero Evo, nuestro presidente Evo, se mantuvo en un importante nivel de estabilidad y ha permitido que sea la primera en crecimiento económico a nivel de Sudamérica. Hoy pasamos por una emergencia mundial sanitaria y necesitamos que nuestros gobernantes, el próximo presidente, donde los bolivianos elijamos este 18 de octubre, realmente se preocupe de la economía en nuestro país, se preocupe del trabajo, de las fuentes laborales, que piense en los más de 12 o 13 millones de bolivianos, que piense también en nuestros hermanos, vecinos, ciudadanos, migrantes en otros países, porque realmente esta pandemia a nivel mundial, no solamente el país, sino a todos los países nos ha dejado en situaciones muy dramáticas, económicamente y laboralmente. Concluyo con esto, como es mi última participación, quiero realizar la invitación a todos. Hoy hay un debate, se profundiza la democracia. Nuestro candidato a presidente, Lucho Arce, estará presente. Hemos construido un programa de gobierno resultado de diferentes diálogos, talleres, foros, reuniones con la participación de actores importantes territoriales en nuestro país, de organizaciones sociales, hombres y mujeres, actores productivos, asociaciones de profesionales, empresarios, campesinos, indígenas, trabajadores, universitarios, gremios, sindicatos, juntas vecinales, grupos barriales. Pese a toda la situación de persecución política que ha vivido el movimiento al socialismo contra nuestros dirigentes, hemos llegado a consolidar esta propuesta al país y nuestro candidato Lucho Arce estará haciendo conocer al pueblo boliviano qué es lo que le proponemos en el tema de economía, cuáles son nuestros pilares fundamentales para que nuestro país sobresalga. Proponemos nosotros 13 pilares fundamentales, importantes como erradicar la extrema pobreza, la universalización de los servicios básicos, el tema de salud, deporte, educación, el tema de tecnología, el tema de economía financiera, la diversificación en el tema de la soberanía productiva, nuestra soberanía en el tema de los recursos naturales, el tema del desarrollo integral, el respeto a nuestra madre tierra, la gestión pública y sobre todo que los bolivianos a partir del 18 de octubre vivamos felices, sepamos que tenemos un gobierno democrático que tiene que respetar la posición de cada uno de las y los bolivianos, el respeto entre todos nosotros y el reencuentro soberano con bastante prosperidad y mucha alegría, y ese día empieza este 18 de octubre. Invitamos a las y los bolivianos a ser parte importante hoy de este debate y el 18 de octubre. El voto por el MAS es el voto por el pueblo, por el trabajo, por la salud, por la educación y sobre todo por la economía. Gracias por el contacto a usted y un saludo a los dos panelistas. Muy bien, le agradecemos al diputado Henry Cabrera por su participación en el programa. Le damos la palabra también al doctor Carlos Alarcón, candidato de Comunidad Ciudadana, para que pueda dar cuenta de este último punto de diálogo. Adelante, doctor Carlos Alarcón. Gracias, José Luis. El compromiso de Carlos Mesa es hacer una rendición de cuentas desde el primero hasta el último centavo boliviano gastado en todavía las emergencias del coronavirus. Tenemos que priorizar la atención de tests gratuitos, masificados para la población en todos los departamentos. Necesitamos aumentar el número de laboratorios.
necesitamos mejorar las condiciones de las unidades de terapia intensiva, necesitamos mejorar las condiciones de bioseguridad del personal médico, y todos esos gastos hay el compromiso de que van a ser total y absolutamente transparentados en todos los medios de comunicación para que el ciudadano sepa desde el primer centavo hasta el último peso dónde va su dinero en la lucha contra el coronavirus. En el tema electoral, lo más importante es evitar el retorno de Evo Morales al poder, porque ese es el retorno de la dictadura, del autoritarismo, del derroche, del despilfarro, de la impostura en la agenda ambiental, en la agenda educativa, en la agenda social. Y la única forma de lograr eso es concentrando y unificando el voto a favor de Carlos Mesa en todo el país. Este voto unificado, concentrado, nos tiene que dar una distancia clara, nítida en relación al movimiento al socialismo. Nos tiene que consolidar una victoria en primera vuelta para que tengamos un gobierno sólido y eficaz, tanto en la Asamblea Legislativa como en el órgano ejecutivo, para dar una respuesta a la solución que requiere la aguda crisis que estamos viviendo en el ámbito económico, sanitario, institucional, político, social. Necesitamos que ese voto patriótico, histórico de los ciudadanos se concentre en la única candidatura que puede derrotar y ganar al movimiento al socialismo en las urnas, que es la candidatura de Carlos Mesa a la presidencia y de Gustavo Pedraza a la vicepresidencia. Quiero expresar un cordial saludo a todos los oyentes de Panamericana a nivel nacional e internacional, un agradecimiento al equipo que conduce el programa y un saludo cordial también a quienes han debatido el día de hoy en este panel, tanto el diputado Cabrera como Jerjes Justiniano. Muy bien, le agradecemos también al doctor Carlos Alarcón por su despedida y su participación en el programa. Rápidamente le damos paso al doctor Jerjes Justiniano para que pueda hacer lo mismo, despedirse del programa, haciendo referencia al último punto, que tiene que ver con el escenario en el país en esta etapa post-pandemia, post-confinamiento, como se ha denominado. Adelante, doctor Jerjes Justiniano. Bien, finalmente agradecerle a Radio Panamericana por la posibilidad de poder estar con usted y sobre todo por la posibilidad de poder expresar esta opinión y expresar lo que es nuestra posición en relación al contexto y a la realidad de este ambiente eleccionario. Creemos que Bolivia va a vivir una nueva realidad después de esta pandemia que por razones muy raras, razones muy curiosas, prácticamente paralizó el mundo. Ni siquiera las guerras mundiales paralizaron al mundo, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial lograron paralizar al mundo como logró paralizar esta pandemia, que tiene muchos cuestionamientos, que tiene muchas conjeturas, pero lo cierto es que vamos a vivir una realidad distinta. He escuchado, por ejemplo, al señor Luis Arce, que él dice que tiene la experiencia de haber manejado la economía del país. Él manejó una economía de bonanza, él manejó una economía de billetera llena y creo que la condujo mal el aparato del Estado. No tenemos empresas prósperas estatales, no tenemos alianzas con empresas privadas de ningún tipo. Lamentablemente el Estado, en lugar de generar fuentes de empleo, se preocupó por eliminar fuentes de empleo. Solamente voy a dar un ejemplo, el tema aeronáutico. El Estado se preocupó por crear una empresa aeronáutica que fue BOA. Esta empresa empezó a competir con otra empresa que había próspera de gran caudal laboral, que era Aerosur, y terminó quebrándola prácticamente. Eso más o menos fue el manejo de la economía. Se invirtió mucho dinero en empresas deficitarias, ¿no? Paperbol, el tema de las barcazas chinas, en una serie de malos emprendimientos económicos, pero que no se notaron mucho en la economía del país. ¿Por qué? Porque era una economía de billetera llena. Ahora va a ser distinto. Ahora mismo señor Arce ha manifestado que la única forma de poder enfrentar esta crisis es a través de la contratación de préstamos extranjeros, a la contratación que el Estado se va a endeudar. Lamentablemente es así, y nosotros tenemos una propuesta clara.
nuestra propuesta es que creemos que debe haber una alianza entre el sector público y el sector privado. Como mencionábamos anteriormente, debe haber una ley de ampliación de las empresas del Estado. Creemos que debe haber un fortalecimiento de la empresa privada, porque quien debe generar mayores fuentes de trabajo, quien debe generar mejores condiciones económicas, no necesariamente es el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es establecer políticas claras, reglas claras. Debe realizarse, lo hemos sostenido, un nuevo pacto fiscal que permita la reducción de impuestos, que permita la ampliación del universo impositivo, del universo contribuyente. Creemos que deben realizarse una inversión, debe haber una inyección de dinero. En nuestra propuesta económica sostenemos que en estos 5 años deben invertirse por lo menos unos 10.000 millones de dólares, que den lugar por lo menos a la creación de 200.000 fuentes de empleo, de modo tal que esto nos permita salir de esta crisis post-pandemia que ha afectado al mundo entero y que evidentemente también afecta a Bolivia. Creemos que es posible una Bolivia diferente, creemos en que hay que modificar la estructura, nuestra política es modificar la estructura política de nuestro país. Creemos que es posible un país distinto con una política completamente diferente, donde ya no exista la perpetuidad ni siquiera en el cargo público. Solo por dar un ejemplo, consideramos que los cargos de elección inclusive máximo deben ser 3 cargos de elección, llámese a concejal, llámese asambleísta, llámese a la asamblea legislativa. Creemos que deben desaparecer los candidatos uninominales, deben desaparecer los concejales, plurinominales, deben desaparecer los concejales plurinominales. Todo debe ser en circunscripciones donde rija prácticamente la decisión del ciudadano. Creemos en que debe haber una modernización del Estado, una modernización de la salud. Esta crisis nos demostró que habíamos tenido un sistema deficitario en nuestro sistema hospitalario. No teníamos más de 100 camas de terapia intensiva en todo el país, lo que resulta una vergüenza como país prácticamente. Creemos que hay que modificar la educación. Creemos que fue una vergüenza también que producto de la pandemia hayamos tenido que clausurar el año escolar porque no teníamos las condiciones para que existan otras alternativas. En todo el mundo se dio la cuarentena, pero solamente en Bolivia se canceló o se clausuró el año escolar, lo que creemos que es una vergüenza eso. Por eso consideramos que hay que modificar, hay que modernizar nuestro sistema educativo. Creemos que ello es posible y por eso es que creemos que Luis Fernando Camacho es la persona que sí puede hacer posible esta nueva realidad y esperamos que el pueblo en este 18 de octubre haga un voto inteligente y decida por quien es capaz de realizar las cosas que en su momento propuso, que lo logró y que por lo tanto es una persona que es capaz de lograr lo que se ha propuesto. Muchas gracias nuevamente, muy agradecido a Panamericana. Muchas gracias a usted, doctor Jerjes Justiniano. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Ya lo habíamos manifestado, en 2 semanas estaremos viviendo el verificativo electoral, el 18 de octubre, y sin duda, cada día que pasa, existen más elementos para la polémica, para la discusión, para el debate, y obviamente este espacio del programa está abordando constantemente varios tópicos de la agenda informativa y como es obviamente justificable en estas ocasiones dar cuenta también de todos los temas vinculados con el ámbito electoral. Agradecemos la presencia, la participación más bien, del diputado del Movimiento al Socialismo, Henry Cabrera, la participación también del doctor Carlos Alarcón, que es candidato a primer diputado plurinominal por Comunidad Ciudadana, y al doctor Jerjes Justiniano, que forma parte del Comité Político
de la Alianza Creemos. A nombre de la Dirección de Panamericana, de la planta ejecutiva y de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.